Soy la doctora Begoña Ilavaca, presidenta del Consejo Médico de SOMEDIT, y esta tarde tengo el placer de presentar como ponente en esta desafiante charla Anemia y Enfermedad Renal al doctor Víctor Cervantes Ruiz, médico egresado de la Universidad de Guadalajara, experiencia de más de 20 años en la rama renal y con participación en diferentes foros académicos de especialidad. Actualmente es responsable de la unidad de alta especialidad en los laboratorios. Como lo digo, es un placer presentarlo con este tema tan importante en enfermedad renal que nos ocupa, ¿sí?, para mantener la vida de nuestros pacientes y que llevar una vida. Doctor, bienvenido, y le agradezco enormemente en nombre de todo SOMEDIT que usted nos apoye en todo lo referente a la enfermedad renal. Muchas gracias. Doctora Begoña, muchísimas gracias a usted por esta introducción y a SOMEDIT por darme la oportunidad de estar con ustedes con un tema muy interesante. Es importante estar con ustedes que la enfermedad renal es una de las principales enfermedades que afectan particularmente por ser una enfermedad crónica degenerativa. Y una de sus principales complicaciones es la anemia. Voy a permitir iniciar la plática, que va a estar enfocada principalmente desde el punto de vista del paciente. Es muy importante ver cómo lo ven los pacientes durante la etapa de su vida cursando la enfermedad renal. ¿Cuáles han sido sus aportaciones desde el punto de vista médico para atender esta? Muy bien. Permítame. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, comenzamos. ¿Qué es la anemia? La anemia ocurre cuando los glóbulos rojos son escasos. Esto es cuando los médicos nos dicen que tenemos dentro de nuestro organismo una deficiencia de glóbulos rojos o también eritrocitos. Y estos eritrocitos o glóbulos rojos son los responsables de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia toda la economía del organismo. Esto es muy importante porque es vital para las actividades diarias. Sin esto, pues no tendríamos forma de sobrevivir. Podemos observar entonces que los pacientes con enfermedad renal van a tener una menor concentración de hemoglobina o de glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, de alguna manera, son los encargados de llevar el oxígeno, van a tener una concentración disminuida de lo que normalmente deberíamos de tener. Aquí podemos observar, por ejemplo, que los pacientes que han tenido una hemoglobina normal y los pacientes que tienen ya una enfermedad renal ya establecida desde el punto de prediálisis, vemos cómo la concentración de los glóbulos rojos está disminuida, y los pacientes que ya están con insuficiencia renal crónica, pues obviamente hay una menor concentración todavía. Este es un ejemplo, pero vamos a ver qué tan frecuente es la anemia. Hasta el 90% de los pacientes, dependiendo lo que estemos leyendo o de la literatura, van a presentar algún grado de anemia durante su vida de pacientes renales. Antes del desarrollo de la eritropoyetina, los pacientes que tienen anemia pues deben ser transfundidos periódicamente. Todavía recordamos a aquellos que tenemos algo de tiempo en esto de la enfermedad renal, cómo prácticamente los pacientes iniciaban con voluntarios de la misma familia
y luego los amigos, y en realidad era un problema tener tantos donadores. Y también con ello pues llevaba otra comorbilidad. Y es a partir de los años 80, al finales, cuando se introdujo un medicamento que se conoce como EPO o eritropoyetina, y entonces se abatieron o disminuyeron los requerimientos ya de la transfusión. A pesar de estos avances, la mayor parte de los pacientes no tienen cifras estables y los vamos a platicar más al ratito. Las complicaciones cardiovasculares lamentablemente siguen siendo las principales causas de complicaciones en el paciente renal y una de las principales causas de que tengan acortada su vida en ese tipo de pacientes. Sin embargo, el acceso a una terapia integral a veces resulta insuficiente porque los recursos o los costos del tratamiento no están a la mano. De una forma u otra, la mayor parte de los pacientes presentan anemia renal y afortunadamente los tratamientos, si bien es cierto, abaten las transfusiones, pues todavía tenemos algunos problemas para mantener los pacientes estables dentro de las cifras normales. Y vamos a ver de qué se trata esto. ¿Por qué los pacientes con enfermedad renal entonces desarrollan anemia? Bueno, cuando el médico diagnostica la enfermedad renal, pues va a significar que ha perdido un grado importante de la función de los riñones. Se está agotando las nefronas, que es la unidad funcional. Por lo tanto, su capacidad, obviamente renal, pues de las funciones que tiene normalmente. Hay que recordar que los riñones son órganos muy importantes para el organismo, esenciales para la vida, y cumplen varias funciones. Filtra la sangre de sustancias nocivas, las excreta a través de la orina, conocidos como azuado, la urea, la creatinina, entre otros. También interviene de forma importante para mantener el control de la presión arterial. Y de ahí que muchas veces pacientes con presión arterial que están elevadas o descontroladas, pues van a tener un impacto en el riñón. Pero al mismo tiempo, pacientes que tienen hipertensión arterial, si no se cuidan o están durante bastante tiempo fuera de los rangos normales, pues también pueden presentar enfermedad renal. El mantener el equilibrio en el organismo de electrolitos y de los niveles de sodio y potasio también es responsabilidad del riñón. Además, participa en los procesos de mineralización de los huesos a través de, entre otras cosas, a través de otros mecanismos con la vitamina D. Pero eso no es todo. También participa en cuestiones como generar las hormonas, entre otras, las que llevamos eritropoyetina. ¿Sí? Es precisamente o principalmente en el riñón donde se va a generar más del 90% de la eritropoyetina. Hay otros órganos que también participan, como el vaso, como el hígado, pero con una mucho menor participación, menos del 10%. Entonces, ¿qué importancia tiene la eritropoyetina? Sabemos que se genera en el riñón. Obviamente un riñón enfermo, pues conforme avanza la enfermedad, pierde la capacidad, entre otras, de generar eritropoyetina. Ya sea que no se genere la cantidad suficiente o la cantidad de eritropoyetina que está excretando no sea de la calidad necesaria para generar la eritropoyesis. Y ahorita vamos a ver más adelante qué es esto de la eritropoyesis. Bueno, la hormona que se genera en el riñón, que llamamos EPO o eritropoyetina, una vez que se genera en el riñón, es la encargada de llevar el mensaje hacia adentro de los huesos, lo que llamamos médula ósea. Ahí, a través de varios mecanismos de diferenciación celular, se va a poner a trabajar para generar precisamente los glóbulos rojos o los eritrocitos. Entonces, el riñón, cuando detecta que tenemos diferencias en la concentración de oxígeno, que baja la concentración, manda un mensajero que es la hormona, en este caso la eritropoyetina, hacia la médula del hueso. Ahí le va a hacer que por diferenciación se generen más glóbulos rojos. Así es, y podemos verlo esquemáticamente. Una vez que el riñón detecta que son disminución de la concentración de oxígeno, pasa a través de la sangre un mensajero, que en este caso es la eritropoyetina, hacia la médula ósea que está en los huesos. Ahí se van a hacer por diferenciación celular la fabricación de los eritrocitos o la generación de glóbulos rojos y que a su vez estos van a volver al torrente sanguíneo y una vez que han sido normalizados,
entonces se disminuye o se elimina ya la generación de glóbulos rojos, de eritropoyetina en el riñón. Bueno, cuando el riñón falla, este mecanismo también va a fallar. Al no tener eritropoyetina suficiente, la médula ósea no va a generar la función de diferenciar los eritrocitos y por lo tanto la generación de glóbulos rojos circulantes va a estar disminuida. A esto le vamos a llamar o le diagnosticamos como anemia. ¿Y por qué es importante? Decíamos, entre otras, que una de las funciones es llevar el oxígeno al organismo. Eso es, los glóbulos rojos van a llevar la concentración de oxígeno a todo el organismo. Sin ellos, pues prácticamente no podríamos vivir. Los glóbulos rojos, una vez que entran al organismo, vemos que también van recogiendo los dióxido de carbono. Eso es, las arterias van recogiendo el dióxido de carbono que se va concentrando y es precisamente a nivel pulmonar donde hacen un intercambio del dióxido de carbono y atrapan el oxígeno. Ahí, al atrapar el oxígeno, se lo llevan al organismo. De tal modo que entonces los glóbulos rojos nos van a permitir tener las concentraciones adecuadas de oxígeno en toda la economía del cuerpo. Sin embargo, y esto es muy importante, vamos a checarlo. Los glóbulos rojos están, entre otras funciones, también se necesita del hierro, que es, vamos a decir, que la parte estructural del glóbulo rojo. Sin el hierro, no se podrían tener glóbulos rojos de calidad. Entre otras cosas, también está la hemoglobina. De tal modo que tener unos buenos sustratos para la hemoglobina, sustratos queremos decir, aquello que se va a necesitar para la hemoglobina. Entre otras cosas, vamos a ver más adelante algunas vitaminas que son importantes y también porque la falta de hierro también va a provocar que no se fabriquen las necesarias o no se genere el número necesario de la calidad o el número de eritrocitos para aliviar la anemia en estos pacientes. La anemia, entonces, en insuficiencia renal crónica, es un proceso de múltiples causas que incluye la diferenciación de la eritropoyesis o la eritropoyetina hacia glóbulos rojos. Su disminución en la concentración va a traer como consecuencia entonces que tengamos anemia. ¿Desde cuándo puede ocurrir la anemia en un paciente renal? Bueno, la mayoría de las personas con enfermedad renal van a desarrollar anemia en algún momento. Decíamos que más del 90% de las personas en algún momento van a tener una o varias veces un diagnóstico de anemia. Pero puede ocurrir desde etapas muy tempranas, incluso predialíticas, y lo vamos a ver ahorita por qué. Y puede empeorar junto con la falla renal, pues se va a agudizar también la anemia que pueden presentar. Vamos a determinar por qué y cómo se da esto de la insuficiencia renal en los estadios de la enfermedad. En los primeros estadios vemos que tenemos dos formas de medir la función renal. Una de ellas es el filtrado glomerular. Eso es, ¿qué tanto está funcionando el riñón para poder aclarar o quitar las toxinas? Conforme, aquí lo tenemos en mililitros por minuto. Conforme disminuye la capacidad, entre menos mililitros por minuto esté filtrando, pues va perdiendo obviamente función renal. Por eso que le queda de función renal, qué tan adecuado es o qué tanta calidad tiene. Y entonces lo medimos con el estado de albuminuria. Una forma indirecta de ver si eso que tiene función renal, pues es la adecuada. Entonces tenemos dos formas de que lo vamos a medir. Por filtrado glomerular, eso es, qué tanto funciona y qué tan grave puede estar el paciente de ese funcionamiento que le resta. De tal modo que los estadios iniciales vamos a encontrar que el paciente empieza a disminuir la frecuencia de la función renal, pero incluso puede ser asintomática. Conforme va avanzando, pues va perdiendo nefronas, va disminuyendo la filtración glomerular y también vamos a ver que el riñón pues empieza a excretar albúmina, que es una proteína. La albuminuria pues es digamos, el factor diagnóstico que nos va a asegurar que ya tiene un daño renal. De tal modo que conforme va siendo el estadio más avanzado, del 3 al 4 y al 5, hay que recordar que los estadios, entre el número sea más grande, el estadio es más grave. De tal modo que el estadio, empezamos a ver que la hemoglobina empieza a decaer desde el estadio 3. Y para que se den una idea de lo importante que es esto,
En el estadio 3, que es más o menos en un estado avanzado, pero todavía no está tan grave, más o menos el 52% de los pacientes ya tienen un grado de anemia. En el estadio 3B, el 73%. Y en el estadio 4-5, que es un estadio ya predialítico, o ya francamente en diálisis, podemos encontrarlo prácticamente en todos los pacientes, logrando incluso arriba del 90% de ellos que van a tener algún grado de anemia. Aquí lo vemos esquemáticamente. Pacientes ya tienen grado 3B, vemos cómo la anemia ya es una atención que debe de tenerse desde el punto de vista médico. Incluso ya en los pacientes que pueden tener acceso a los niveles de especialidad, pues es un marcador que debemos de darle seguimiento para abatir las complicaciones en ese tipo de pacientes. En etapas predialíticas también vamos a encontrar que se va a agudizar y obviamente lo vamos a encontrar prácticamente en la mayoría de los pacientes cuando ya están en tratamiento sustitutivo, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis. ¿Cómo puedes saber si tiene anemia? Ya vimos que es una enfermedad silenciosa, vimos que puede empezar temprano. ¿Y cómo puedo saber si puedo tener anemia? Bueno, para empezar, no todas las personas con anemia inician con síntomas. Puede tener anemia y no apreciar cambios en su calidad de vida porque tiene una anemia insidiosa, pero de inicio lento. Si tiene la enfermedad renal, el médico realizará, además de la exploración, una serie de exámenes, entre otros de sangre, y ahí podrá ver su estado tanto del riñón como el estado de cuántos eritrocitos tiene. Los exámenes de laboratorio principalmente buscarán conocer el nivel de hemoglobina. Es como vamos a medir la concentración de glóbulos rojos, pero también del hierro para saber, como decíamos anteriormente, si el sustrato que tenemos en hierro pues es el suficiente para generar los glóbulos rojos. Como resultado de la hemoglobina podemos ver qué concentración hay de eritrocitos. Si la hemoglobina es demasiado baja, es muy probable que el médico diagnostique algún grado de anemia, así como cuál sería el mejor tratamiento particular. Porque esto es individual de cada paciente. Pero, ¿qué signos y síntomas entonces puede ocurrir en el paciente? Bueno, como decíamos anteriormente, pues no va a tener la suficiente glóbulos rojos y por lo tanto la oxigenación va a estar disminuida. Y ahí le vamos a dar, por ejemplo, debilidad, cansancio, fatiga, intolerancia al ejercicio, ya no puede subir escaleras, le cuesta trabajo, dice que le falta el aliento, lo vamos a encontrar pálido, puede tener palpitaciones, taquicardia, dolor de cabeza que puede ser frecuente porque no está oxigenando lo suficiente, falta de apetito, desorientación, puede haber hasta mareo, una serie de síntomas que obviamente van a disminuir su calidad de vida y es un aviso para que se atienda rápidamente con su médico cuando encuentre ese tipo de signos o de síntomas. Pero no es lo único. Eso es lo que va a sentir el paciente. Sin embargo, hay otros factores que también intervienen o agudizan. Por ejemplo, la misma enfermedad de la renal provoca que haya uremia. O sea, como no está filtrando el riñón, la urea se va concentrando y eso hace que el eritrocito pierda también parte de su capacidad y entonces en lugar de durar 120 días, se acorta la vida en 80 o menos días. Por lo tanto, la vida del eritrocito se acorta y eso pues, nos da como consecuencia mayor grado de anemia. El estado de inflamación crónico también va a agravar la anemia, así como una carencia del estado de los niveles de hierro, o de vitamina B, o de vitamina D. El proceso de hemodiálisis incluso, la misma bomba va triturando algunos eritrocitos. Las hemorragias, ya sea activas o ya digestivas, o por ejemplo cuando se lavan los dientes, también van a tener esos sangrados, pues obviamente pues que se estén perdiendo eritrocitos. Complicaciones como diabetes o hiperparatiroidismo también van a afectar que los eritrocitos se estén generando de manera normal. Entonces, se fijan, son varios factores que están interviniendo al mismo tiempo en ese tipo de pacientes. Por lo tanto, sabemos que la anemia pues debe estar muy bien vigilada
para poder prevenirla a tiempo. ¿Qué pasa si no lo atendemos? Bueno, las complicaciones se van a presentar en ellos, particularmente, o las más graves, son cardiovasculares. Aparte que va a tener una menor calidad de vida, decíamos anteriormente que va a tener fatiga y todo esto, va a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto es, va a tener que el corazón hacer todavía un ejercicio más fuerte y va a tener hipertrofiándose para poder sustituir en parte, o tratando de sustituir en parte, la misma anemia que está provocando en el organismo. También va a tener disminución de la capacidad aeróbica, tolerancia al ejercicio y su calidad de vida. Factores también que va a traer como consecuencia insuficiencia cardíaca. Y se presenta entonces el síndrome de insuficiencia cardíaca renal. Entonces, si se fijan, las complicaciones pues son bastantes en el paciente, sobre todo cardiovasculares. De hecho, conocemos que los pacientes renales, la principal causa de complicación que los pone en riesgo, pues son precisamente cardiovasculares. ¿Qué pasa si a pesar de esto no se atiende la anemia? Fíjense muy bien. Los pacientes, conforme se agudiza la anemia, vemos por ejemplo aquí cómo va disminuyendo. Cada una de las líneas significa que tiene un gramo menos de hemoglobina. A menor hemoglobina, pues va a tener mayor complicación y se va a reducir la supervivencia de estos pacientes. Por lo tanto, es mejor tener una hemoglobina adecuada para evitar estos riesgos. Entonces, ¿cuáles son la hemoglobina que un paciente debería tener para no tener un problema de anemia? Bueno, a nivel mundial se ha visto diferentes, pero ahora estamos nosotros sugiriendo que la cifra que se debe de lograr, o el objetivo o la meta, debe estar entre los 11 a 12.5. Por ningún motivo debe tener más de 13. Porque aquí sí, como decía, también está mal los extremos. O tener una deficiencia en los glóbulos por debajo de 10, como tenerlo por encima de 12, también va a tener riesgos y lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo general, entonces el tratamiento va a elevar de 1 a 2 gramos por mes. Eso es lo correcto. No queremos que rápidamente eleve más de 2 gramos porque lo pasamos a tener un desequilibrio. Lo que buscamos es que regrese de 1 a 2 gramos el paciente en su regular. Se hacen análisis de sangre para conocer la respuesta que va a tener el tratamiento. Decimos, vamos a monitorear. Vamos a ver cómo está de su hemoglobina, generalmente de 1 a 2 meses. Y también vamos a valorar otros aspectos, obviamente, como está su riñón, la urea, la creatinina, los niveles de hierro, para poder hacer un tratamiento integral. Y aquí está lo que comentábamos. Fíjense bien el dato. Los pacientes que tienen hemoglobina menor de 10, eso es que tienen algún grado de anemia, pues tienen mayor riesgo de complicaciones. Los que tienen de 10 a 12.5 gramos de hemoglobina están todavía con mejores atenciones. Esto es, minimizando las complicaciones. Por otro lado, si tiene más de 13 gramos, aquí va a haber otros riesgos también agudizados que podemos encontrar, por ejemplo, que van a tener más infarto al miocardio, o complicaciones de accidente cerebrovascular, o complicaciones que vamos a tener con la hemoglobina elevada, debido en parte a que la misma estructura de la vena o arteria pues va a tener un congestionamiento de eritrocitos de tal manera pues que los trombos se van a ver favorecidos. Por lo tanto, también así como es malo tenerlo abajo de 10, pues en los pacientes arriba de 12.5 también va a ser malo. Por eso necesitamos buscar un equilibrio y por eso están los tratamientos. Aquí la pregunta es si existe un tratamiento para la anemia de origen renal y qué tan exitosos son. Aquí es muy efectivos. El tratamiento consiste principalmente en aplicar agentes estimulantes de la eritropoyesis, generalmente conocidos como eritropoyetina. Además, debe ser integral. Hay que aplicarle lo suficiente de hierro, vitamina C, vitamina D, vitamina B. Muy importante el consejo nutricional, qué cosas debe de sugerir que esté en su dieta y qué cosas debe evitar en la dieta.
Decíamos que antes de los años 80, pues los pacientes requieren transfusiones, pero con esto de las eritropoyetinas, prácticamente las transfusiones ya son mínimas, casi ya no se realizan. Sin embargo, el tratamiento es muy probable que tu médico vaya a incluir, por lo tanto, un tratamiento integral. Incluso la L-carnitina también se ha utilizado en ese tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo se va a tratar la anemia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sabemos que es la eritropoyetina, pero ¿cómo se va a tratar? Bueno, cada paciente se debe tratar de manera individual. No hay una regla o una fórmula que sea idéntica para todos los pacientes. Aquí, como vimos al principio, pues influye el estado de nutrición, en qué estadio se encuentra, cómo está su riñón, cuánto hierro trae de concentración, etcétera, etcétera. Entonces, el médico va a buscar un tratamiento que generalmente es inyectable a través de los agentes estimulantes de la eritropoyetina. Y hay de 3 tipos, que son los más conocidos. Hay más, pero esos son los más conocidos. El de tipo alfa, que es la más conocida, en México la más conocida es Bellotin. Está la Darbe o la Darbepoetina y Cera o metoxipolietilenglicol. Estos son los más conocidos en México. Hay otros, sin embargo, son los que más del 90% de la población es la que utiliza. ¿Qué riesgos tiene un tratamiento entonces con eritropoyetina? Bueno, la eritropoyetina debe ser manejada por un especialista, por un médico tratante. Por ningún motivo vamos a sugerir que ningún paciente sugiera a otro paciente o piense que porque a otro paciente se lo sugirieron, también le puede aplicar a él. Siempre debe ser manejado por el especialista. Y es necesario administrar la dosis adecuada. Si vieron en la plática, decíamos que en algunos pacientes es muy malo tener una hemoglobina baja porque el grado de anemia, pues obviamente le trae muchas complicaciones, pero también si tiene más de 12 gramos. Entonces, es necesario administrar la dosis adecuada y un monitoreo muy cercano para dejarlo en esa ventana terapéutica entre los 11 y los 12.5 gramos de hemoglobina. La principal complicación de la terapia con eritropoyetina es el control de la presión arterial. Pacientes hipertensos, hay que tener mucho cuidado. No quiere decir que sea mayor riesgo, pero sí hay que monitorearlos. Son raros los casos que por una presión alta, no controlada o maligna, pues va a estar contraindicado. Generalmente lo que buscamos es controlar al paciente para poder tener los beneficios de la eritropoyetina. Sin embargo, y en casos raros, pues también se han presentado otras complicaciones. Decíamos de la trombosis, porque hay más viscosidad sanguínea, el dolor local, tipo ardor, algunas marcas más que otras, pues van a tener incomodidades a la hora de su aplicación, e incremento en los niveles de hemoglobina y los riesgos pues, si no se aplicó de manera adecuada. Esta es una fotografía molecular de la eritropoyetina endógena. ¿En qué momento vamos a iniciar la terapia con los agentes? Bueno, es tu médico quien lo debe de indicar cuál es el momento adecuado para intervenir con un tratamiento para la anemia. Y se tienen 2 fases. La fase de corrección, que es llevarlo entre 11 y 12, y la fase de mantenimiento para mantenerlo en esa ventana terapéutica y que no nos sobrepase los 12.5 gramos, ni que disminuya por debajo de los 10. Pues tenemos esas 2 fases. Las dosis entonces pueden variar dependiendo en qué fase se encuentran, dependiendo la idiosincrasia del paciente, en qué condición está el riñón, cuánto trae de hierro. Obviamente las dosis no son las mismas para todos. El médico responsable es quien va a aplicar la dosis adecuada. Por ejemplo, en la fase de corrección, tu médico es quien va a determinar en qué fase te encuentras de la anemia y tu fase también de corrección. La dosis es individual y depende, como dijimos, de varias condiciones. Tu médico va a incluir cuál de todas, decíamos que hay varias, agentes estimulantes es el más recomendable de acuerdo a tu perfil de anemia y de acuerdo a tu condición física y de salud. Vamos a poner un ejemplo. Un paciente que tiene 8 gramos de hemoglobina se va a tratar con un tipo de eritropoyetina, en este caso la alfa, Bellotin. La dosis para iniciarlo pues va a variar entre 50 a 100 unidades por kilogramo de peso. Y se va a aplicar
de 1 a 3 veces por semana. Aquí hay algo muy interesante. Estudios hechos en México ya se han demostrado que con una sola dosis a la semana también van a tener una respuesta y no, en algunas ocasiones no es necesario aplicarlo 2 o 3 veces, sino también se puede sustituir, dependiendo del paciente, a 1 por semana. Se debe monitorear que se incremente la hemoglobina de manera adecuada. Decíamos anteriormente de 1 a 2 gramos por decilitro por mes, hasta llegar a 12, y que no nos supere de 12.5. Hay que monitorear al paciente en la respuesta que va a tener al tratamiento. Si la hemoglobina, por ejemplo, incrementa menos de 1 gramo al mes, vamos a incrementar la dosis 50%. Si se incrementa por encima de 2 gramos, entonces va muy acelerado y puede descompensar al paciente. Habrá que reducir la dosis. ¿Quién lo va a determinar? Obviamente tu médico tratante. Y para eso se va a apoyar en el monitoreo, que generalmente es mensual o quincenal, dependiendo de la condición del paciente. Ahora bien, la otra fase de mantenimiento, ya logramos que nuestro paciente aliviar la parte de la anemia y llegó finalmente a los 12 gramos. Lo más recomendable es no cambiar de eritropoyetina. Una vez que se logra los 12 gramos, hay que reducir la dosis 25% para que no se siga acelerando y no siga incrementándose la hemoglobina y mantenerla en esa ventana. Si a pesar de eso se sigue incrementando, volvemos a reducirla 50%. Y si a pesar de reducirla 50%, se sigue incrementando o en algún momento rebasa los 12.5, en ese momento hay que suspenderlo y retomar el tratamiento cuando llegue a menos de 11 gramos. Lo más importante es el apego al tratamiento indicado por tu médico. Obviamente, a través de un monitoreo. No hay que dejar de tomar las dosis necesarias en lo que el médico nos está indicando. Bueno, decíamos que había varios tipos de eritropoyetinas. Bueno, ¿qué diferencias hay? ¿Por qué el médico escogió una u otra? Bueno, la mejor, sin duda, es la que el médico te indique. Las características propias de cada marca se deben ajustar al tipo de paciente, a su condición de anemia, a las dosis, por lo que siempre se recomienda, con la misma eritropoyetina que venía utilizando, pues mantenerla. Todas van a ofrecer eficacia para elevar la hemoglobina. Todas las marcas tienen una ventana de seguridad aceptable en el tratamiento, unas más que otras. Tu médico te recomendará la más adecuada para tu tipo de anemia, para tu condición de salud. Siempre es necesario el apego al tratamiento, cumplir con tus citas, no interrumpir el tratamiento. Lo más importante no es la comodidad de cuántas veces se administre, que se administra uno cada 15 días, una vez al mes. Lo que se busca principalmente es que es un tratamiento eficaz y con seguridad, que te disminuya los riesgos de complicaciones. Estos son los tipos de eritropoyetina que hay en México. No me voy a detener en esto. Estas son las indicaciones que se tienen. Todas tienen la indicación para anemia en pacientes con insuficiencia renal, ya sea en diálisis o hemodializados, incluso desde prediálisis. Pero ¿por qué en ocasiones no responde el tratamiento con la eritropoyetina y el paciente continúa todavía, a pesar de las dosis, continúa con la baja concentración de hemoglobina? Bueno, aquí hay otros factores que intervienen. Por ejemplo, los niveles de hierro. Decíamos al principio que si no tienes suficiente hierro, no va a haber sustrato para fabricar los eritrocitos. Entonces hay que revisar si los niveles de hierro están adecuados. Otra situación es que también la infección va a tener como provocar con los eritrocitos, porque va a tener en su metabolismo problemas para su generación. Y por lo tanto, el proceso inflamatorio crónico que tienen aunado a una infección, pues va a disminuir la capacidad de eritropoyesis. Decíamos también anteriormente las pérdidas de sangre crónica o enfermedades también concomitantes como la osteoitis fibrosa, la toxicidad por aluminio, enfermedades de la sangre, la deficiencia de las otras vitaminas o incluso desafortunadamente procesos oncológicos que también pueden suceder. Parte importante es la desnutrición y la hemólisis que se encuentra por la misma hemodiálisis. ¿Qué logra un paciente
que se logra controlar de la anemia? Bueno, mejora su calidad de vida, disminuye las complicaciones, reduce las hospitalizaciones, limita los requerimientos de transfusión, se siente más fuerte, incrementa su actividad física, convive más con su familia, aumenta su estado de energía, facilita su rol, mejora sus actividades, mejora su calidad de vida. ¿Y qué hay a futuro? Bueno, hay nuevos medicamentos que se están probando y que no, junto con las eritropoetinas, probablemente sean otras alternativas que pudieran traer también algunos beneficios a los pacientes. Por otro lado, cuando nos van a aplicar la eritropoyetina, nuestros ángeles, que son las enfermeras, sin embargo, tienen un papel importantísimo. Primero, la seguridad. Que sea el paciente indicado, verificarlo. Medicamento indicado, hay que checar que sea la indicación, el medicamento correcto, la concentración, la caducidad, las partículas, esté a la temperatura correcta, evitar que sea en frío porque puede lastimar más al paciente, y que la vía de administración sea la indicada o la adecuada. Generalmente va a ser subcutáneo. Hay que prevenir al paciente en caso de las marcas que producen dolor. Hay que avisar al paciente, bueno, que va a sentir un piquetito, que le duele un poquito más, para que esté también enterado. Hay que ir rotando los lugares de administración. Si bien es subcutáneo, hay que irlo rotando para no administrarlo siempre en el mismo lugar. La velocidad, la profundidad, el ángulo adecuado son conocimientos que tienen nuestras enfermeras para que sea fácil y de la manera más adecuada para disminuir el dolor. Y obviamente registrar la administración. Para administrar hay que seguir las normas de buenas prácticas clínicas, lavado de manos, que sea todo esto, comentábamos, verificar que esté libre de partículas suspendidas, la integridad del medicamento, pero también ahora con las nuevas disposiciones, pues que preparar la charola con lo necesario, la toalla, el gel, el alcohol, y no olvidar los guantes, cubreboca y careta. Para la seguridad tanto del paciente como de la enfermera en cumplimiento de las normas. De esta manera, pues podemos obtener las conclusiones de lo que es el tratamiento. La anemia, sin duda, es una complicación frecuente, incapacitante en los pacientes renales. El diagnóstico requiere ser realizado por un médico. Las complicaciones pueden llegar a ser graves si no se trata adecuadamente y a tiempo. El médico es quien debe elegir el tratamiento correcto, los medicamentos y las dosis. El apoyo del consejo nutricional es muy conveniente para disminuir los riesgos de anemia. Sin embargo, el apego al tratamiento es fundamental para lograr mantener los niveles adecuados. Es muy importante tenerle la confianza al médico para comentar síntomas relacionados con la anemia. Nunca faltar a tus citas. Sin duda, los cuidados de enfermería son esenciales para una adecuada administración y seguimiento del paciente. Pues con esto espero haberlos comentado sobre qué es la anemia y las complicaciones que puede tener si no se tienen a tiempo. Espero que les haya tomado un poquito de su tiempo de manera adecuada para que tengan un beneficio en conocer un poquito más de su enfermedad. Muchas gracias, cuidémonos todos. Bueno, doctor, 1.000.000 de gracias, una excelente presentación. Y pues ahorita vamos a empezar con algunas preguntas que creo que usted puede aclararla y que son de un común denominador dentro de los pacientes y también dentro de la comunidad médica. Nos hace la pregunta uno de nuestros participantes: ¿qué diferencia hay entre la eritropoyetina y la darbepoetina? Si pudiera aclararlo, usted mostró un cuadro donde viene que existen este tipo de eritropoyetina, pero si pudiera aclarar usted, por favor, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, existen tres diferencias fundamentales. La primera es su origen. Las de tipo alfa son más de vida más corta, esto es, se aplican semanalmente,
y la DARVE generalmente se sugiere quincenalmente, ¿sí? En lo que son los procesos de impregnación, de mantenimiento, perdón. Y en el caso también de la DARVE, se requiere también tener un poquito más de cuidado por la respuesta en el paciente. Habrá que hacer un monitoreo más cercano. En el caso del alfa, al tener semanalmente las dosis, se facilita el monitoreo. Y la tercera, pues también también hay que comentarlo, la diferencia de costo en los tratamientos, pues a veces hay una diferencia en favor del alfa. Entonces, esas son las principales diferencias. Doctor, una pregunta. La darboepoetina es uno de los, se utiliza más comúnmente en paciente oncológico. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, en el paciente oncológico nada más podemos utilizar que están indicadas o que están aprobadas la alfa y la DARVE, estas dos. Ok. Otra pregunta, doctor, que es una situación, una problemática común. ¿Qué opina usted de que, tomando en cuenta todas las complicaciones que pueden presentarse, sobre todo cardiovasculares, de hipertensión en los pacientes con enfermedad renal, el aplicar dosis altas de eritropoyetina en una sola aplicación semanal? ¿Qué opina usted de esa indicación? Bueno, las investigaciones que se han hecho a nivel internacional, que son varias, o entre ellas México, han reconocido que el hecho de aplicársela semanalmente no tiene ningún riesgo adicional que pudiera sumarse al riesgo propio del tratamiento. Entonces, la seguridad se mantiene tanto 3 veces por semana como una sola vez a la semana. Pero como usted hizo hincapié, es muy importante que al paciente se le esté tomando su presión arterial. eh, Si él no tiene cómo hacerlo en su domicilio, lo haga en el momento en que va a la unidad a aplicarse este medicamento. ¿Eso lo recomendaría usted, doctor? Por supuesto, el monitoreo y control de la presión arterial es necesario para poder ver cuáles son las reacciones adversas que se están presentando en el tratamiento con los agentes estimulantes. Por supuesto que se tiene que tener un monitoreo de la presión arterial. Y en los pacientes que no están siendo controlados, pues debemos esperar un poco a controlar primero la presión arterial y luego mantener el tratamiento con los agentes estimulantes. Ok. Fonsutas nos hace una pregunta que ¿cuál es el nivel de hemoglobina aceptado para un paciente trasplantado? El paciente trasplantado, hay que recordar que, si bien es cierto, ya tiene un riñón funcional, también va a presentar algún grado de anemia. Los 12 a 13 gramos de hemoglobina se mantienen igual también para un paciente trasplantado. Ok. Que no llegue a los 13. Perfecto. Es lo que el diagrama que usted mostró de la rotación de la aplicación de la eritropoyetina. Yo creo que existe mucha gente que tiene temor de hacer esta rotación y se puede comparar con la aplicación de la insulina. Entonces, sí es importante que se haga la rotación de la aplicación para evitar zonas de fibrosis y que posteriormente provocan más dificultad para aplicarla y más dolor. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Es correcto, la rotación de la aplicación no nada más es por cuestiones estéticas, sino por cuestiones meramente médicas, y obviamente el no hacerlo, pues lo ponemos o exponemos al paciente a dificultades en su administración y obviamente en los objetivos del tratamiento. Lo recomendable siempre será rotar el lugar de la aplicación. Ok, doctor, la forma de almacenaje de la eritropoyetina, ¿qué recomienda usted? Bueno, la eritropoyetina debe estar refrigerada, mas no congelada. Debe estar entre 2 a 8 grados centígrados. Y una vez que se salga del refrigerador, para poderla aplicar y por alguna razón podemos regresarla, la respuesta es sí, sí podemos regresarla siempre y cuando no haya estado expuesta por más de 18 grados centígrados por más de 2 horas. Entonces, hay que recordar que hay unas concentraciones de 50,000 unidades, que son multidosis, que en un momento dado puede regresar también al refrigerador
y bajo esas condiciones. Ok, perfecto. Pues doctor, no, ahorita creo que ha sido una presentación muy clara, ¿sí? Que puede apoyar y ayudar mucho a nuestros pacientes y también a compañeros médicos y enfermeras que son las que más están en contacto con este medicamento y que debe quedar entendido que es una gran ayuda, como usted lo mencionó, para mejorar la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal, ya que les permite llevar a cabo una serie de actividades que no serían posibles si el paciente se mantiene con anemia. Como usted lo dijo, el tener niveles de hemoglobina en 12, entre 11 y 12.5 permite una mejor oxigenación a nivel tisular, menos respuesta inflamatoria del organismo y que va a conllevar esto a que dañemos menos órganos y sistemas del cuerpo de nuestros pacientes. Doctor, nuevamente le doy las gracias por su presentación y una pregunta más que nos acaba de llegar es, ¿los alfa-cetoanálogos sirven para elevar los niveles de hemoglobina? No se ha demostrado que tengan una indicación para incrementar los niveles de hemoglobina. Sin embargo, hay que recordar que los alfa-cetoanálogos, si eso es una, puede ser sugerida por el médico como un coadyuvante, pero no se ha demostrado que incrementen directamente los niveles de hemoglobina. Y si no estoy equivocada, doctor, y si no usted me corrige, al usar los alfa-cetoanálogos también estamos haciendo que el paciente tenga niveles de urea más bajos. Y como usted lo mencionó, el tener niveles de urea muy altos van a interferir con el efecto de la eritropoyesis, ¿cierto o no? Es correcto. Los alfa-cetonálogos, su médico les indicará el momento y la dosificación que deben de utilizarlo. Y si es necesario, y probablemente así sea, habrá también que aplicar cuando tenga un grado de anemia con los agentes estimulantes. Digo, esta plática, doctor, que usted nos ha dado, viene a romper una serie de paradigmas que existían de que era normal que un paciente con insuficiencia renal crónica manejara hemoglobinas menores a 9. Y eso, pues, como usted lo mencionó a través de los años, se ha demostrado la importancia que tiene el tener niveles de hemoglobina normales para el transporte de oxígeno, ¿sí? Y evitar el deterioro, sobre todo a nivel cardiovascular, que sufre el paciente cuando tiene anemia. Es correcto, uno de los objetivos precisamente es disminuir los riesgos de las complicaciones en ese tipo de pacientes. Pues obviamente se demostró que concentraciones de hemoglobina menores a 10 gramos se incrementaban las complicaciones. Entonces, lo más recomendable, el consenso internacional, pues es como comentamos, mantenerlo entre 10 a 12.5 gramos. Doctor, usted tocó también el tema del hiperparatiroidismo. ¿Qué efecto tiene el hiperparatiroidismo secundario en el proceso de la anemia en los pacientes con insuficiencia renal? Sí, desafortunadamente los pacientes que van a tener algún grado de hiperparatiroidismo van a afectar el rendimiento del tratamiento con eritropoyetina. Va a requerir o dosis más elevadas o desafortunadamente en casos muy extremos la transfusión. Interviene o interfiere más bien con la eritropoyesis de los agentes estimulantes en la generación de glóbulos rojos. Entonces, muchas veces se habla de la resistencia a la eritropoyetina, presente secundario a ese tipo de enfermedades concomitantes.
Ok, entonces el médico, sea nefrólogo, internista o el que esté a cargo de manejar al paciente con insuficiencia renal, tiene que tener en cuenta esta alteración que se presenta en un alto porcentaje de los pacientes con insuficiencia renal e intervenir a tiempo para no desperdiciar un recurso tan valioso como lo es la eritropoyetina. Y si es necesario en algunas ocasiones, pues es necesario el tratamiento quirúrgico de los pacientes para poder tener una respuesta favorable con este medicamento que realmente es una maravilla y para aquellos que en las instituciones públicas lo tienen al alcance de la mano, sería excelente. Otra cosa que nos preguntan es cuál es más o menos el costo que tiene este medicamento en el mercado. Bueno, va a variar de varias situaciones. Primero, el tipo de eritropoyetina. En segundo, la dosificación que vayan a tener. Y en tercer lugar, pues también el lugar donde lo quieran. Afortunadamente, para la mayor parte de los pacientes renales, bueno, el sector salud se los está ofreciendo. Ahora bien, para aquellos que tienen que adquirirlo, pues los precios por un tratamiento en promedio puede variar dependiendo de los alfa, por ejemplo, 2.800 por caja, lo cual lo lleva a 2 cajas por mes. Eso es 5.600. Y el tratamiento con otros agentes, por ejemplo, la Darbe, pues puede costar 7,000 mensuales y en el caso de Metoxi puede llegar incluso a más de 10,000 pesos. Pero estos datos, estos precios son relativos dependiendo, como les comentaba, de la presentación y el lugar donde los adquieren. Nada más como referencia. Doctor, en su experiencia, ¿existe algún riesgo si a veces, esto lo pregunta uno de nuestros participantes, si a veces me ponen eritropoyetina y otras darboepoetina porque no hay en mi clínica, ¿existe un riesgo? Bueno, el riesgo es relativo en la condición del mismo paciente. Es más riesgo evitar el tratamiento. Aquí lo que buscamos es que el paciente mantenga estable su hemoglobina. Si desafortunadamente no se tiene de la misma, si bien es cierto, lo recomendable es no cambiar de tipo de eritropoyetina, pues al no tener de otra, sí es mejor utilizarla que el hecho de privarla del tratamiento. Ok, pero como, por ejemplo, si en este caso que ocasiones le ponen al paciente eritropoyetina y en otras darboepoetina, habría que hacer hincapié en los controles de laboratorio que se le Correcto. deberían hacer a este paciente. ¿Está, Es está usted? Sí, totalmente de acuerdo. Obviamente habrá que tener un mayor monitoreo en el cambio con el switch, como le llamamos. En el switch habrá que tener un mayor monitoreo. Hay que recordar que la darbepoetina tiene una respuesta un poquito más larga porque su vida media también es más amplia. Entonces, la respuesta que se pueda tener no va a ser tan inmediata como lo tiene con la alfa, que es de vida media más corta. Entonces, por supuesto que el monitoreo va a ser importante para justificar el hecho del cambio de la dosis, en este caso de la marca, porque también hay que interesar también que la misma presentación tiene formas diferentes de administrarse. Una es unidades internacionales, en otros son microgramos. Entonces, el switch que hagamos va a ser muy necesario el monitoreo. Ok, entonces en este caso, pues es muy importante la capacitación del personal encargado de la aplicación para que puedan hacer las conversiones. Es correcto. Ok, nos dicen otra pregunta es, ¿el hierro Dextran genérico tiene el mismo efecto que el de patente vía intravenosa? Eh, los, los, eh, Los hierros en general, ya sea genérico o ya sea de marca o el innovador, si son todos hierro de Dextran, esperamos que tengan la misma respuesta sin haber una diferencia palpable entre la seguridad o la eficacia entre ellos. Hay que recordar que nuestras autoridades lo que buscan es que tengan la misma respuesta un genérico que uno de marca. Ok, y tocando el tema del
riesgo al que se somete el paciente con insuficiencia renal cuando no aplica en forma correcta, no utiliza y aprovecha este recurso, el exponerlo a transfusiones sanguíneas, múltiples transfusiones sanguíneas, usted lo pone ahí que disminuye la posibilidad de llegar a un trasplante en un mediano plazo. ¿Lo podría usted reforzar más, doctor, por favor? Sí, cómo no. Una de las principales complicaciones cuando el paciente desafortunadamente tiene que ser transfundido, precisamente es que lo vamos a sensibilizar. Eso es un tejido, también la sangre es un tejido que también tiene su propia genética. Entonces, al momento de, si bien es cierto, es del mismo grupo sanguíneo, también viene de otra persona. Eso hace que se generen anticuerpos y se prepare en un momento dado el organismo para reaccionar ante esta situación. De tal modo que cuando tiene la oportunidad de un trasplante, pues tendría pocas posibilidades de que sea exitoso cuando ya está sumamente sensibilizado por las transfusiones previas. Si un paciente queremos evitar que tenga este tipo de complicaciones y sea un paciente que sea susceptible de un trasplante, pues hay que evitar en la manera del alcance las transfusiones para que no esté sensibilizado. Ok. Bueno, doctor, pues ya ahorita no hay